estábamos comentando que bueno, él viene con objetivos específicos, con objetivos de periferia a centro. Carlos, ¿qué podemos hablar sobre esto que tanto menciona el Papa Francisco, periferia a centro? ¿Qué quiere decir con esto? Sí, en primer lugar, la Iglesia está pidiendo de que sean coherentes con lo que viven, con lo que saben, con lo que son responsables de la misión apostólica. Ya no esperamos una Iglesia que esté encerrada en sus templos, mucho menos personas que estén encerradas en sí mismo con un evangelio personal, individual, que no tenga que ver con los hermanos que anuncia el primer mandamiento. Yo creo que ahorita el Papa, al venir aquí y salir de Vaticano a los países latinoamericanos, está implicando que la iglesia deja de ser una iglesia cosificada. La iglesia automáticamente se abre al mundo, es decir, es necesario la reevangelización por la coherencia de los que anuncian la fe y ir hacia donde están los feligreses. Es necesario que se siente el olor a oveja en los pastores, pero al mismo tiempo en todos los bautizados es necesario recuperar la fe, recuperar la gracia del Espíritu de Dios para que sean responsables ante el mundo en su fe doméstica. Hay un punto que me llamó mucho la atención y que bueno, el Papa irá a la ciudad de Morelia, Michoacán, a pues hablar directamente, de una manera no creo que muy suave, Carlos, no creo que muy suave hacia pues hacia todo aquel que se dedica o que está involucrado en el oficio de ser sacerdote, clérigo, hacia aquellos que dan la palabra de Dios. Como tú lo comentabas, hay que ser pastores que huelan a oveja, pero siento que el Papa Francisco viene a dar un mensaje, pues no muy suavecito, a la iglesia mexicana. Hay muchos temas que se han quedado en el tintero y muchos temas en los que el Papa Francisco dice que, bueno, que la iglesia mexicana no se atrevió en muchas ocasiones a cruzar la calle. Él llama, bueno, precisamente a todos los sacerdotes a que se involucren más con aquel que ha sufrido, con aquel que tiene pobreza, con aquel que necesita esa palabra de aliento. Vimos hace unos momentos a la llegada del Papa Francisco cómo es él directamente con los niños. Él tiene una gran ternura, él tiene un gran amor hacia los pequeños y eso como que lo manifiestan todos los pasos que da. Pero bueno, hablemos un poco sobre esta parte que tendrá el Papa Francisco con el clero, con el clero mexicano. El clero mexicano tiene una cultura que viene de Juan Pablo II. Desgraciadamente, quizás no es la palabra correcta, pero la iglesia en Juan Pablo II se le dio un toque profesional a todo lo que es la vocación religiosa. Es decir, para la sobrevivencia de los sacerdotes o religiosas o misioneros que se encargan de la fe, para poder sobrevivir en un mundo materialista, un mundo de la economía, un mundo comercial, el Papa Juan Pablo II hizo que todas las vocaciones sacerdotales religiosas tuvieran un estatus de profesión. Un sacerdote, al terminar el seminario o al terminar la teología, se convertía en un profesional más. Por lo tanto, se hizo una cultura de que estábamos frente a sacerdotes profesionales que también, así como cobra un médico, cobra un ingeniero, la parte litúrgica de un sacerdote se pudiera también cobrar como que fuera un profesional más. Con el pontificado del Papa Francisco se quita el sentido profesional y aparece el sentido vocacional, el sentido de salir ahora de todas las oficinas parroquiales, de salir de los templos parroquiales e ir con las ovejas que se perdieron, que están más allá de lo que es el pueblo cristiano de parroquia. Es decir, hay un momento que a los sacerdotes en Morelia se les va a explicar correctamente cuál es su vocación. Todo consagrado está llamado a ser Corpus Christi, es decir, ser cuerpos de Cristo y persona Christi. Es decir,
es necesario que sacerdotes y religiosos representen a Jesús ante el pueblo. El pueblo necesita a Jesús. Por lo tanto, el pueblo necesita a sus sacerdotes para que estén con ellos. Este sentido de que el Papa Francisco viene a México es la parte que todos los sacerdotes van a tener en privado en su conferencia con el Papa, en que cada sacerdote tendrá que ir a su feligrés, tendrá que ir a tocar puertas, tendrá que convivir con las familias y tendrá que ser un Cristo vivo en este pueblo de Dios que es de México y hacia América Latina. ¿Cómo crees que lo tomen los sacerdotes? Pues no, ya no queda otra. La misión apostólica de la iglesia es salir a las calles. La palabra del Papa es claro. Salgan a las periferias. En las periferias está la pobreza. En las periferias está la necesidad. En las periferias se necesita a Jesús. Vimos también el interés que tiene el Papa Francisco hacia los jóvenes y es otro de los puntos que tocará en la ciudad de Morelia cuando se encuentre en el Estadio Morelos frente a una gran cantidad de jóvenes. Ha habido varios comentarios en cuanto a la iglesia y en cuanto a… Vamos a referirnos específicamente los domingos, Carlos, en que hay misas para adolescentes o hay misas para jóvenes y pues en realidad no los vemos. ¿Qué pasa con esos jóvenes? La juventud no le interesa a Dios. La juventud le interesa su iPad, la juventud le interesa su computadora, su Messenger. A la juventud le interesa lo moderno. La juventud está ansiosa de adquirir toda la tecnología que lo haga sentirse más moderno e invertir en la tecnología de la comunicación más que ir a perder tiempos donde no entiende. En una misa la juventud no entiende cuando hay un sacerdote que tiene 70, 80 años y el sacerdote no tiene esa facilidad de comunicación con los jóvenes. O haya una pastoral en que sea una pastoral casuística en la que las liturgias sean aburridas para los jóvenes y no encuentre la juventud parte de Dios que sea para ellos una capacidad en que Dios llegue a su corazón, Dios convierta a la juventud y que la juventud ame a Jesús. Es muy difícil que los sacerdotes de profesión puedan irradiar el Espíritu de Dios que está en el corazón de cada sacerdote y también en cada feligrés. Necesitamos un momento de Isabel y María, el momento en que María se acerca a Isabel y el niño bautista salta del vientre cuando María presenta a un Jesús no nato y que de inmediato del vientre de Isabel, Juan Bautista no nato, salta de alegría. Es necesario que nuestros sacerdotes, al momento de oficiar las litúrgicas, el momento de dar el Evangelio, el momento de anunciar el Evangelio, los jóvenes, su espíritu salte de alegría, que lo que está diciendo el sacerdote, el misionero, para ellos sean buenas noticias, para ellos sean una alegría en su corazón de que el joven pueda decir Jesús está vivo. Pero si nosotros tenemos sacerdotes profesionales, entonces la juventud tendrá cátedras, la juventud tendrá parte de esa formación teológica, intelectual, en que los jóvenes difícilmente van a tener ese gusto por Dios, porque los jóvenes están pidiendo coherencia. Necesitamos un Jesús en los sacerdotes que camine con los pobres, que camine con los enfermos, que camine con los de géneros diferentes, que tenga misericordia con los enfermos, que tenga misericordia con los pobres y que sea un sacerdote encarnado con una realidad de una sociedad que gime que venga Jesús, que venga Dios a su nación. ¿De qué manera se pudiera lograr, Carlos? Has tenido mucha experiencia con jóvenes. ¿De qué manera se pudiera proyectar una especie como de Pentecostés para esos jóvenes? ¿De qué manera se puede descubrir esa llama o poder prender esa llama de los jóvenes hacia la religión? La fe tiene un pequeño problema en este mundo moderno.
La fe es una virtud teologal que viene de Dios hacia el corazón de los hombres que tienen fe, que creen en Él. En un mundo moderno en que creen más en la tecnología, en un mundo moderno en que se están cosificando hacia la comunicación vía internet o vía telefónica, muy difícil que una virtud teologal aparezca en el corazón de un joven que está más distraído en situaciones de amistades, en situaciones de abandonar la familia, en situaciones de que están estudiando y están entretenidos en los medios de comunicación. Muy difícil escuchar a Dios en estos momentos en que la tecnología, el Papa bien lo ha dicho, tenemos un problema de tecnología. La tecnología está cosificando la mente de los jóvenes. Los jóvenes ya no pueden escuchar la voz del pastor. Los jóvenes están más escuchando la voz del Messenger. Están escuchando más la voz de lo que dice el celular y están perdiendo la unidad familiar, están perdiendo la fe en su religión y al mismo tiempo están perdiendo a un Dios que no lo ven, que no lo sienten y aún más que no ven testimonios de vida de hombres religiosos, hombres sacerdotes que pueden dar a un Jesús vivo. ¿No crees que la familia ocupa un lugar muy importante en todo esto? Eso es lo que te digo. Las familias están en un mundo moderno en que tienen que trabajar para poderle dar un bienestar a los hijos. Y las familias han equivocado que el bienestar es comprarle lo moderno, comprarle la tecnología moderna. Piensan que las familias ganando mucho pueden darle mucho más a los hijos. Darle a los hijos toda la tecnología, la modernidad y darles un confort a los hijos es un peligro para sus propios hijos. A los hijos hay que enseñarles también la pobreza. A los hijos hay que enseñarles también romper patrones que traen las familias. Si hay familias desunidas y hay hijos de familias desunidas, ya llevan un patrón de una futura familia en que pueden ser igual que los padres. Es momento en que las familias retornen a su responsabilidad. Antes dejaban a los hijos en la televisión. Hoy están dejando a los hijos en la computadora. Hoy están dejando a los hijos comprándoles en lo que es mensajes de Messenger, celular, y ahí los dejan cosificados y ellos se van a trabajar y es un peligro para la familia. Y este viaje hará resonancia para los jóvenes y hará compromiso en el corazón de los jóvenes para que los jóvenes hagan también ese compromiso en la Jornada Mundial de la Juventud y el compromiso que tienen como católicos. Hay una frase de San Juan Pablo II, ¿sí?, que me gusta mucho decirla, porque él siempre animaba y entusiasmaba a los jóvenes diciendo: jóvenes, no tengan miedo a abrir las puertas de su corazón a Cristo, porque Cristo no quita nada, pero Cristo te devuelve y te da todo. Cristo no quita nada porque, joven, cuando tú crees que la vida con Cristo es aburrida, yo te puedo decir, fui joven y conocí también a Dios de joven. La vida con Jesús, la vida con Dios es una vida fascinante, porque es una vida de vivir en la verdad, y vivir en la verdad es vivir en la excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La verdad es hermosa y la verdad se evidencia y la verdad se levanta con autoridad y la verdad se levanta con poder. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, joven, abre las puertas de tu corazón a Cristo. Papás, familias, sí, el Papa viene a hablar también de este tema tan vital, ¿no? Porque la familia también es imagen de Dios. Y si las familias son el espejo o la imagen fiel de la Sagrada Familia, entonces tendremos familias sanas, sociedades sanas, naciones sanas, y entonces el mundo sería también pues muy diferente. La familia es importante para el Papa, para Dios. Mi compañero Carlos Humberto dijo también algo valioso, y de hecho es un refrán y es una reflexión muy profunda. Educa a tu hijo con un poco de frío, educa a tu hijo con un poco de hambre, y verás
cuánto bien vas a hacer a tu hijo. El problema es que cuando se nos da todo y cuando tenemos todo, entonces no valoramos nada. Pero si crecemos con un poco de carencia, entonces el niño, el joven, el adolescente es empujado a crear, a desafiar. ¿Por qué? Porque está creciendo en la carencia. Entonces el Papa viene a poner también el dedo en la llaga en muchas cosas. Escuchábamos que son temas de controversia, algo de sus homilías, los temas que él va a apuntar y que va a precisar, y que sé que lo hará de una manera diplomática, pero estará exhortando también a los sistemas en cuanto pues a estas digamos pues estas situaciones y circunstancias que estamos viviendo, no solamente México, sino estamos hablando naciones, porque el programa de la migración yo lo he vivido más de 13 años en Europa, en Italia. Parte de mi vida como periodista la hice allá tuve mi formación, y sé que el programa de la inmigración no es solamente de Estados Unidos, no es solamente le compete a México. El programa de la migración del inmigrante lo estamos viendo a nivel mundial. Todo el éxodo de migrantes que están saliendo de países para pedir apoyo. Italia es un país que recibe muchísimos inmigrantes. Italia, Roma es un país que tiene un corazón grande, y este corazón grande es gracias a la iglesia que se preocupa. Lo viví, hay mucho inmigrante. Este es un tema importante porque el Papa Francisco, y también, ¿por qué no decirlo?, el Papa Juan Pablo, le dolía este grupo de personas, y estoy convencida que la misa en el muro, la misa en la frontera va a ser un mensaje de esperanza. El Papa va a poner el dedo en la llaga, el Papa va a exhortar y le va a dar toda su dignidad al inmigrante y al preso. Son encuentros que debemos estar muy, muy al pendiente, porque el Papa viene a hablar con autoridad. No sé, nos dicen que nos vamos a un corte. Tenemos solamente unos cuantos minutos para despedirnos. Ya por último, Carlos, tenemos un minuto. ¿Qué nos puedes decir ya para finalizar esta jornada? Tenemos un mensaje en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobre la familia. Creo yo que ahí va a ser el epicentro, porque estamos cerca de América Central, cerca de América Latina, y con todos los indígenas que representan América Latina. El Papa está preocupado por los católicos indígenas que de alguna manera han conservado como familias sus valores. Los indígenas en estos momentos han dicho no a las culturas occidentales para poder unificarse en sus costumbres y creencias, como testimonio de que pueden ser familias unidas, diferentes a las familias occidentales que han sido cosificadas por la tecnología y han dejado sin cerebro, esa es la palabra, han dejado sin cerebro a la juventud, metiéndoles productos, haciéndolos proveedores de productos, y los jóvenes ya no son ellos. Los jóvenes están siendo robotizados, les están quitando la inspiración, la creatividad, la dignidad y al mismo tiempo el amor hacia el género humano. ¿Algo más para despedirnos? Sí, hay que recordar que el Papa viene a México a hacer lío, y lo va a hacer. El Papa nos viene a hacer un llamado, una sacudida enorme para convertirnos en una iglesia en salida, pero una salida en un doble aspecto, una salida hacia las periferias sociales y existenciales, pero también una salida de nuestra zona de confort, una salida de una actitud piadosa, autorreferencial e inactiva. Una iglesia en salida que asume su compromiso como ser cristiano en el amor concreto y encarnado a los demás. Eso va a sacudir
a ese porcentaje altísimo de mexicanos que son católicos, pero que no viven como católicos. Este país necesita que los católicos se activen, se comprometan y contribuyan en una coyuntura de una crisis social, política y económica muy grave. Por lo tanto, tomémosle la palabra y en verdad hagamos lío. Hagamos lío y bueno, sobre todo sabemos que el Papa Francisco viene a ser él mismo. Es impredecible totalmente lo que podemos encontrar a lo largo de este viaje, que estará 5 noches durmiendo aquí en la Ciudad de México. Regresa al centro, va hacia la periferia, pero regresa nuevamente al centro. Eso quiere decir un gran mensaje para todos los mexicanos, para todo el mundo en general que está siguiendo nuestras transmisiones y que está siguiendo esta visita del Papa Francisco, que es tan importante no solamente para los mexicanos, sino para todos los católicos y no católicos, como lo ha mencionado. Bueno, Rosy, ya nos vamos, un minuto, parece ser que nos queda para despedir nuestra señal. Pues, ¿qué quiero decirles yo antes de despedirnos? Que abramos nuestro corazón y que seamos dóciles para poder entender las palabras y el mensaje. A veces no abrimos el corazón, no solamente eso, sino que también estemos muy atentos con nuestros 5 sentidos, pero más que eso, los espirituales, para poder entender toda la belleza que Él nos trae en sus mensajes, en sus palabras, pero sobre todo en su presencia. Muchas gracias y bueno, mañana estaremos al pendiente de toda la ruta del Papa Francisco. El día de mañana él va hacia Palacio Nacional, va a estar en el Zócalo, va a estar en la Catedral Metropolitana, regresa a la Anunciatura para en la tarde estar en la Basílica de Guadalupe. Todo esto lo estaremos, por supuesto, cubriendo aquí en Mundo Católico. Les agradecemos muchísimo su presencia, Carlos, Rosy y por supuesto Rodrigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, los esperamos el día de mañana. Hasta pronto. Muy buenas noches.